No hay un gobierno más importante que el gobierno, según algunas personas históricamente hablando, dicen que el gobierno más importante del mundo son los Estados Unidos de América. No sé si esa es una declaración acertada desde el punto de vista histórico, probablemente humano, que sea el más influyente de todos los gobiernos del mundo. Sin embargo, la Biblia dice que hay un gobierno que está por encima de cualquier gobierno humano. Y justamente eso es lo que Marcos capítulo 4, versículo 30 y otros versículos de este capítulo nos hablan y vamos a analizar el día de hoy a la luz del Espíritu de Profecía. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Gracias, Pastor Patricio, muy bien, gracias a Dios, y muy bien de estar juntos con todos nuestros amigos, hoy para profundizar un poquito más el mensaje de Marcos capítulo 4. Versículo 30, y dice lo siguiente: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Jesús está diciendo, ¿cómo se compara el reino de Dios en la práctica? ¿Se puede comparar a un reino humano? ¿Se puede comparar tal vez a la nación más importante o influyente del mundo? Es buena la pregunta, vamos a responder. Elena de White responde así: el gobierno del reino de Cristo no se parece a ningún gobierno terrenal. Es un modelo de los caracteres de quienes componen el reino. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé?, preguntó Cristo. No podía encontrar nada en la tierra que le sirviera como una comparación perfecta. En su tribunal preside un amor santo y cuyos oficios y obligaciones reciben la gracia por el ejercicio de la caridad. Dios ordena a sus siervos que practiquen la piedad y la benevolencia, los mismos atributos de Dios en el desempeño de sus funciones, y que encuentren su alegría y satisfacción en reflejar el amor y la tierna compasión de la naturaleza divina con todos los que se relacionan. Así que, por identidad, por contenido, por procedencia, por trascendencia y por destino, no hay ningún reino humano que pueda asemejarse al reino de Dios. Ni el más poderoso de la tierra, ¿no? No, porque ni el más poderoso de la tierra puede con el poder de este reino. Lo que pasa es que en el contexto del gobierno de Dios, cuando Jesús aquí está hablando y justamente señalando el reino de Dios comparado con una semilla de mostaza, ¿no es cierto?, que es el gobierno de la fe, que es un gobierno muy distinto, que trasciende a cualquier principio de gobierno humano. ¿Qué gobierno está basado sobre el concepto de la fe, cuando es algo tan abstracto desde el punto de vista legal, digamos así? Pero la Biblia dice que el reino de Dios está establecido por personas que creen, simplemente, que aceptan. Que tienen fe. Por eso, que tienen una fe ciega en lo que significa la existencia o la realidad de un reino espiritual. Por eso digo, en esencia y en identidad, nada de eso es comparable con ningún gobierno humano. Entonces, ni que hablar de la teoría de los gobiernos, porque después la práctica de los gobiernos también difiere, ¿no? Una cosa es para qué está un gobierno humano, y después es qué es lo que hace ese gobierno para aquello para lo que está. Claro, y la otra parte que me parece muy importante del gobierno, que su esencia es el amor, o es una obediencia a una dirección, ¿no es cierto?, divina, en este caso espiritual, que actúa en forma muy voluntaria y que el ejercicio de esa fe hace que toda la vida tenga una trascendencia, tenga un sentido, aunque sea un sentido invisible, abstracto, pero que finalmente es un reino que existe, que es real, que es un reino espiritual. Así es. Está, querámoslo o no, aunque no lo podamos visualizar, es una realidad. Y tarde o temprano, el que no la cree, bueno, me imagino que tendrá que aceptarlo y lamentarlo, como aparece ahí mismo en Apocalipsis, donde señala que cuando el reino aparezca visiblemente, entonces le dirán a las rocas, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia de aquel que viene en las nubes de los cielos, en el trono, ¿no?, el trono de ese reino. Así es. Bueno, vamos a avanzar entonces al versículo 39 y 40. Marcos 4, 39 y 40. Dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece.
y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Hay alguna cosa que Jesús no pueda hacer, que Jesús no pueda dominar? ¿Qué dice Elena de White? Te digo así, no hay nada, pero también te puedo decir, sí, hay algo. Dios no puede hacer algo si tú no estás dispuesto a permitirle en tu vida que Él lo haga. Pero es una autolimitación que Él toma para respetar tu elección. Elena de White dice así, acudan a Cristo tal como son, débiles, desválidos y condenados a morir. Entréguense completamente a su misericordia. No hay ninguna dificultad interna o externa que no pueda ser vencido con su fuerza. Algunos tienen temperamentos irascibles, pero aquel que calmó el borrascoso mar de Galilea puede decir al corazón, si se arrepiente, calla, enmudece. No hay naturaleza que Cristo no pueda dominar, temperamento tan tormentoso que no pueda sojuzgar si el corazón se ha rendido a su cuidado. Una tumba no pudo retener a Lázaro, un cortejo fúnebre no pudo, el hijo de la viuda de Naín, una enfermedad, la muerte misma no pudo retenerlo a Jesús. Quiere decir que nada, realmente nada puede contra el poder del Señor. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, alguna persona en forma voluntaria deja de creer o deja de aceptar? ¿Es una falta de poder, el no poder llegar y transformar el corazón de una persona? No, es muy buena tu pregunta, porque yo te mencioné antes que el Señor se autolimita, o sea, Él tiene todo su poder a tu disposición para transformar tu vida en la medida que se lo permitas. O sea, quien está en los lazos del vicio, si le permiten, Dios puede ayudar a cortar esos lazos de los vicios. Quien necesita de la intervención de Dios, el Señor está pronto para intervenir, pero tú tienes que dar el consentimiento. ¿Por qué será que hoy día no vemos tantos milagros como en los tiempos de Cristo, esas manifestaciones de poder pero en los días, tan portentosas, ¿no? Tan en notorias? los días de Jesús también ocurría, dice, y se fue de esta ciudad y no hizo milagros por la incredulidad de ellos. O sea, cada vez estamos más incrédulos, más seculares, más alejados de la intervención de Dios. Si Dios hiciera señales, creeríamos. No, nada, tampoco. O sea, no sería suficiente. No sería suficiente, porque más señal de lo que está escrito en la Biblia es una señal. La arqueología demuestra la antigüedad, la Biblia tiene un contenido y no creemos. Si hace un milagro vamos a creer. Podemos dudar del milagro, será, no será, estaba enfermo. En los días de Jesús también pasó. Es ciego, no, pero capaz que no era el ciego, capaz que era otro. Siempre buscamos la vuelta. Cuando a Jesús le decían, ¿quién te pegó? Adivina. O haznos una demostración de tu poder. Cuando se burlaban de él, claro. Y Elena de White dice que llegó un momento que Jesús no habló más porque ya no adelantaba a hablar. Y por eso hizo silencio en el juicio, porque nadie iba a creer por agregar unas palabras a las que ya había dicho y no habían creído. ¿Qué opina de todos estos programas de televisión que muestran personas caminando sobre el agua, personas que cruzan una moneda por un vidrio? ¿Son actos milagrosos o son solamente trucos? Nosotros no estamos detrás de cada uno de ellos, pero la mayoría son trucos. ¿Cuál sería el milagro y el propósito del milagro que Dios quiere realizar a través de uno de esos trucos? ¿Cuál sería el milagro? Solamente sorprender, solamente crear un espectáculo. Pero Dios... En el caso de los milagros de Cristo, ¿qué objetivo tenían? Dios siempre quiso sanar y salvar, siempre. Cuando enseñaba, buscaba salvar. Cuando predicaba, buscaba salvar. Y cuando sanaba, buscaba salvar. Al punto tal que a veces sanaba y después perdonaba los pecados. Y otras veces, primero perdonaba los pecados y después sanaba. Iban juntos. Dios no tenía interés que él se curara por un poquito más de tiempo. Dios quería que esa vida perdurara por la eternidad. En la tumba de Lázaro Jesús lloró, ¿no? Y lloró no por el milagro que iba a hacer, sino por la incredulidad de la gente que iba a observar el milagro, porque aunque iban a ver resucitar a Lázaro, no iban a creer. Sí. Y también lloró cuando desde la cercanía del templo pudo ver todo Jerusalén
y dijo que lloró porque estaban dispersos como ovejas sin pastor. Queridos amigos, vamos a hacer una pausa, un consejo muy breve y estamos de vuelta para ir cerrando este capítulo de San Marcos, capítulo 4. No se vaya. Hola amigo, ¿estás listo para acompañarme en otra lectura? Escucha con atención esta cita. Dios ha señalado el camino con los indicadores proféticos. No se nos ha librado a depender de la sabiduría humana. Los grandes carteles indicadores que el propio Dios ha levantado nos muestran que la senda de la obediencia es el único camino que podemos seguir con certidumbre. Esta cita la encuentras en el libro Cristo Triunfante y puedes adquirirlo descargando la aplicación del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com. Estamos de vuelta aquí en Nuevo Tiempo en el programa Creed de sus Profetas. Estamos ya cerrando con los últimos consejos del pastor Bruno. Adelante, pastor. No solamente decir que ya tenemos sobradas evidencias del amor, del poder, de la actuación de Cristo en nuestra vida, suficientes como para creer, suficiente como para recibirlo como el Señor de nuestra vida, para amarlo y para vivir en fidelidad. Entonces vamos a ser fieles a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias por las evidencias sobradas para mostrarnos un camino al cielo. Ayúdanos a ser responsables con la revelación que recibimos de ti y a vivir en consecuencia. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más nos despedimos de ustedes con las palabras de gratitud, de saber que usted nos escogió para estar en su hogar, en su casa, en su computador, en su teléfono, y recordarles que tenemos estudios, cursos bíblicos gratuitos que le queremos ofrecer. Vaya a nuestra página nuevotiempo.org y allí encontrará la clase bíblica y elija el curso que usted desee para su vida espiritual. Será hasta una próxima ocasión, hasta un nuevo capítulo. Que el Señor les bendiga.